La semana pasada estábamos hablando de la importancia de entender la naturaleza de Dios para poder caminar en esa fe y caminar en esa confianza. Y todo esto tiene que ver con un profundo deseo en el corazón de Dios, que nosotros podamos tener plenamente confianza en Él. Eso es lo que el Señor quiere desarrollar en nosotros, formar en nosotros, y comprender su naturaleza nos va a ayudar a desarrollar de una manera saludable y a crecer en esa confianza absoluta. Creo que ninguno de nosotros pudiera decir que ya tiene una confianza absoluta, porque hay áreas en las que todavía se está desarrollando nuestra fe. Pero entender la naturaleza con la que Él nos está ministrando y de donde procede toda bendición del cielo y toda buena dádiva, tiene que ver con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. El Padre es quien nos da esa identidad, el Hijo es el que nos regala la vida eterna, y con el Espíritu Santo nosotros tenemos la confianza que Él puede hacerlo todo. Mucho más de lo que nosotros mismos podríamos pedir o imaginar. Y eso abre ya una sombrilla de mucha gracia sobre sus hijos, porque recibiremos plenamente según la naturaleza de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, este cuadro que les preparamos como en primera instancia nos ayuda a comprender su naturaleza para que nosotros podamos, en términos de fe, entender lo que cada uno puede representar para nosotros. El Padre, como lo ven ahí, representa esa sabiduría y esa dirección. Ese es el corazón del Padre. Entonces, acercarnos a Él desarrolla en nosotros eso mismo, sabiduría y dirección. El Hijo, que es Cristo, representa el sacrificio y representa la salvación. Y cada vez que nosotros nos acercamos al Hijo, ¿qué es lo que tenemos? Carácter. Acercarse al Hijo de Dios va a desarrollar el carácter. Y por supuesto, el Espíritu Santo, que es el consolador. Pero no solamente es el consolador, nuestro amigo fiel, sino que en el Espíritu Santo está la plenitud de ese poder al cual todos nosotros tenemos acceso, al cual la iglesia tiene acceso. El Espíritu Santo nos ayudará. La Biblia dice que nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo. Entonces, todo lo que hemos escuchado, toda la palabra de Dios que hemos recibido, será recordada por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y uno de los sellos más importantes que debe de mantenernos con mucha confianza es que el Espíritu Santo de Dios nos acompañará siempre. Sin importar circunstancias, sin importar tribulación, victorias, en todo momento está el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que es tan importante que nosotros desarrollemos esto, una fe práctica. Una fe que no solamente se sustenta en lo que conocemos o en lo que sabemos, sino esa fe práctica que se desarrolla, ¿por qué? Por el oír. Por eso venimos a la iglesia, para poder poner en práctica nuestros sentidos espirituales y oír. Por eso el formato en la iglesia es este: sentarse y escuchar. Sentarse y que la persona que está dirigiendo tenga un tiempo para proclamar la palabra. Por eso es tan importante el congregarnos fielmente y el hincapié que hace la misma palabra en esto. Entonces, ese Padre es nuestro Abba, pero también la naturaleza del Padre nos ayuda a nosotros como hombres a desarrollar esa paternidad sobre nuestros hijos o sobre las personas con las que caminamos, a las cuales podemos también en el espíritu paternizar. Y Cristo, el Hijo, desarrolla en nosotros todo el carácter y todo lo que tiene que ver con nosotros como hijos de Dios también. Y por supuesto, el Espíritu Santo. Pero hay una característica particular en cada una de estas tres, y así como el Padre desarrolla en nosotros esa paternidad, así como Cristo desarrolla en nosotros ese carácter, el Espíritu de alguna forma es como la voz de esa mamá. Justo hoy hablando de eso, el Espíritu Santo es como la voz de la madre muchas veces
que está siempre guiándonos, recordándonos, acompañándonos, y preciosa labor la del Espíritu Santo. El Señor es muy sabio en las personas que coloca a nuestro alrededor para que nosotros podamos ser instruidos. De una manera más corporativa, podemos ver la naturaleza de Abba representada en la voz del pastor, la naturaleza de Cristo representada en la voz entre los hermanos y la naturaleza del Espíritu Santo representada en la voz de la iglesia. Entonces cada una de ellas es muy importante. ¿Para qué? Porque Dios no quiere que caminemos solos. Dios no hizo todo el diseño de iglesia para que seamos independientes, sino que Él fue muy intencional en colocar cada uno de esos elementos para que nosotros podamos aprovechar lo que podemos recibir de cada uno de ellos. Uno de los chicos me decía esta semana que estaba viviendo algo y que no se atrevía a hablar conmigo porque él decía que no quería que le diera pao pao. Entonces está bien, es válido, pero es que siempre que te acercas al pastor no es para que te dé pao pao, ¿verdad? Entonces muchas veces uno solamente del pastor que necesita que lo escuche. Usted no sabe, un montón de citas que yo puedo tener giran simplemente en yo escuchar. Y al final vemos como Dios empieza a orar, pero no tiene nada que ver ni siquiera con lo que yo diga. Es como que hay un misterio en el hecho de dar el paso de fe, del paso de fe, y exponerte a hablar con el líder, con la autoridad que el Señor ha puesto en tu vida. Y obviamente pues cuando el pastor se tiene que poner el traje de pastor se lo pone, pero si se tiene que poner el traje de consejero, el traje de amigo, el traje de papá, o sea, el traje que se tenga que colocar. Y lo importante de poder acercarse a hermanos maduros en la fe en la iglesia. Jesús es nuestro hermano mayor, pero en la iglesia hay muchos hermanos. Y los hombres no debemos caminar solos, porque un hombre caminando solo es un hombre que está en peligro, es un hombre que está en riesgo. Entonces uno debe tener esa referencia de hermanos con los que puede hablar, con los que puede ser transparente y con los que se puede equivocar. Usted no sabe cuánto valora uno. Yo valoro mucho eso. Valoro el poder caminar con personas con las que pueda ser completamente como soy, que no tenga que fingir nada, que no tenga que tratar de aparentar nada, sino con personas que yo me pueda equivocar y que no estén ahí para juzgar, sino para levantar. Y eso es muy valioso en la vida de todos nosotros como hombres. No importa el rol que cumplamos en la sociedad, en la iglesia o en la familia. Es importante que el hombre esté acompañado y tener esas voces de hermanos mayores con los cuales se pueden acompañar. Y hay un misterio ahí también, porque de repente tú consideras a alguien como un hermano mayor, pero de repente el rol se invierte. Y el que consideraba al hermano se consideraba menor termina siendo una voz mayor en su vida, pero es la vida de comunidad, de estar rodeados de hermanos que nos estamos alentando continuamente. Y por supuesto, la voz corporativa de la iglesia, que se amplifica sobre todo el cuerpo y que trae también un mensaje muy contundente y de dirección para cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo estas cosas? Porque este énfasis que estoy haciendo este día, porque si la fe viene por el oír, diga por el oír, tenemos que saber qué es lo que estamos escuchando y a quién estamos escuchando y desde qué naturaleza estamos escuchando. Entonces es muy importante saber a quién oímos, porque el mensaje hoy es como un mensaje de advertencia que quiere decirte, ten mucho cuidado en no tener en mute alguna de estas voces, en no tener en silencio, como el teléfono, cuando nos molesta que empieza a las notificaciones, cuando hay momentos donde yo quiero ver las notificaciones y me hace ilusión ver que me están llegando notificaciones, pero hay momentos donde me espantan las notificaciones y tengo que poner en silencio todas las notificaciones porque me afecta el sonidito del teléfono. Y creo que hay muchas personas que tienen en mute una o algunas de estas voces porque pueden subestimar la fuente, porque esto lo aprendimos, algunos cristianos
practican sordera selectiva. Deciden a quién escuchar y silencian a quien no quieren escuchar. Y definitivamente considero que la sordera selectiva es una enfermedad, que sobre todo es espiritual en el corazón de las personas que deciden vivir así o que escogen a quién oír dependiendo su conveniencia. Por eso es tan importante poder acudir a quién, a personas maduras, a personas temerosas de Dios, a personas que tengan fe, a personas que realmente te puedan hablar de parte de Dios. Entonces, el llamado en cada uno de estos aspectos nos ayuda a actuar conforme al verdadero diseño de Dios y también nos hace responsables. Responsables es una palabra muy importante en estas semanas y en esta postura de fe, porque si nosotros nos hacemos responsables de recibir, escuchar correctamente, quitar el mute o el silenciador en estas voces, ¿qué se va a desatar? Se va a desatar la gracia de Dios. Porque si hay algo que Dios ama es la comunión. Y cuando hay comunión se desata esa gracia en las relaciones entre padres e hijos, esa gracia entre los hermanos, esa gracia de poder escuchar al padre, esa gracia de poder escuchar al hermano mayor, esa gracia de poder estar oyendo al Espíritu Santo. Y de ahí se desprende nuestra propia naturaleza. Nosotros nos convertimos en lo que vemos. Y lo que estamos viendo se va a hacer algo real en cada uno de nosotros y en nuestra vida. Entonces, el llamado sobre nosotros como hombres tiene que ver con un llamado de sacerdocio y de provisión. Nosotros, cada hombre es el sacerdote en su casa. Es responsable, es el pastor de su casa, es el pastor de su esposa, es el pastor de sus hijos. Y debe ser responsable por lo que Dios le ha entregado. Debe de proveer no solo en lo natural, sino también proveer en lo espiritual. Y por eso es tan importante nuestra dependencia y estar escuchando la voz del Padre constantemente. Estar escuchando siempre lo que el Padre quiere decirnos, desarrolla en nosotros esa correcta paternidad. ¿Para qué? Para no ser irresponsables o egoístas. Porque la tendencia de la carne del hombre es no hacerse responsable de su labor en casa. O la tendencia carnal del hombre es ser egoísta y solo pensar en sí mismo, en lo que le satisface, en lo que le gusta, en lo que le motiva. Si ustedes quieren orar por nosotros correctamente, esa es la manera en la que tienen que orar. Para que nosotros podamos mantenernos responsables de acuerdo a la naturaleza de Abba y para que nosotros mantengamos esa rectitud de no ser egoístas, entender que el muro no gira en torno a nosotros, a lo que queremos, no gira en torno a nuestros hobbies, a nuestros placeres, sino que realmente nuestra vida tiene que girar en torno a Dios, debe girar en torno al reino de Dios. Y en Cristo, el oír nos convierte en quien es Jesús, caracterizado ¿por qué? Por su obediencia y por su sujeción. Jesús obediente y sujeto hasta la muerte. Y la mejor forma de orar por los hijos es para que los hijos no seamos, porque yo también soy hijo todavía, gracias a Dios, para que los hijos no seamos ni rebeldes ni negligentes. No hemos de ser rebeldes ni negligentes. Si usted es hijo, y sobre todo si usted vive en casa todavía, si usted vive en casa, su cobertura es su casa. Si usted ya se casó y usted está afuera de su casa, ya cambia la cobertura. Pero si todavía está en casa y tiene la bendición de estar en casa, porque estar en casa es una bendición con todo y restricción, lo voy a repetir, estar en casa es una bendición con todo y restricción. Si tiene la bendición de estar en casa, entonces permita que el carácter de Cristo se desarrolle en usted en obediencia y en sujeción. Eso le va a ayudar a que le vaya bien en la vida. Y la mejor forma de orar por los hijos es que no sean rebeldes y no sean negligentes. Y por último, las madres, que creo que la canción, el especial, el drama que se hizo, la puesta en escena, tenía que ver con eso, con que las mujeres son sabias y virtuosas. Y por supuesto, la mejor forma de orar por una mamá
es para que no sea una madre posesiva o controladora. Y así todos nos vamos no solamente entendiendo cuál es el rol bueno, la naturaleza que se desprende del corazón de Dios, sino también saber en qué podemos caer, en qué podemos fallar y cómo es que podemos o pueden orar por cada una de estas partes. Entonces, qué tremendo como Dios en su plan, en su misericordia, fue justo en implementar un plan para que nosotros pudiéramos recibir esa salvación, y Él abre un camino para que nosotros podamos tener acceso a la eternidad del corazón de Dios y restablecer una buena relación con Él. Restablecer una buena relación con el Padre, una buena relación con el Hijo, una buena relación con el Espíritu Santo. Porque cada uno, si nos mantenemos escuchando atentamente, entonces sí vamos a desarrollar nuestra fe, porque la fe definitivamente viene por el oír. Es la manera directa como la podemos recibir. Y lo que hemos venido diciendo y lo que hemos venido sustentando y lo que hemos venido predicando estas semanas, nos declaramos justos por la fe. Nos declaramos justos por ella y solamente por ella, porque no podemos declararnos justos por lo que hacemos, por nuestras obras. No podemos declararnos justos por la religión. Creo que los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que la iglesia vive, no solamente en Miami, sino en las naciones, la iglesia de Cristo necesita practicar un teísmo bíblico. Por eso la Biblia es tan importante en estos tiempos, y debemos de practicar ese teísmo que se sustenta en una sola cosa, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No podemos acercarnos a Dios con miedo, con vergüenza, con inseguridad. ¿Será que sí lo va a hacer? ¿Será que sí va a pasar? ¿Será que o sea, tenemos que tener esa confianza plena en quién es Él, cuál es su naturaleza, y que si nos estamos acercando vamos a hallarlo. Él se va a dejar hallar. Y aquí es el punto más crucial e importante en el buen hábito de mantenernos escuchando la naturaleza de Dios. Y es que hay personas que creen que Dios existe, pero no tienen comunicación con Él. Y algunas pueden estar hoy aquí. Creen que existe. Vienen a la iglesia porque saben que existe, pero no tienen relación con Él. Su relación solo se sustenta en un culto semanal donde vienen a escuchar a alguien que les gusta y que saben que existe. Es como que un enamorado empieza una relación con la chica que le gusta a través de un amigo, y el amigo es el que le cuenta todo lo de la chica, pero él no se atreve a hablarle. Entonces el amigo la conoce muy bien y le dice: no, es que a Paulita le gustan los helados de chocolate, a Paulita le gusta salir a correr, Paulita ama el mar, y Paulita y Paulita y Paulita, y usted está enamorado de Paulita, pero está enamorado a lo lejos, en lo secreto de Paulita, porque no tiene una comunicación directa con ella. Es solamente a través de un amigo que le cuenta las cosas. Y lo que realmente Dios quiere hacer, o sea, todo el sustento de lo que Jesús hizo en la cruz tiene que ver con establecer una relación con nosotros. Todo está ahí, está solamente ahí, sustentado y condensado en eso. Entonces, si nosotros somos gente de fe y somos una iglesia de fe, nuestra relación más común debería ser con Dios. Porque si no tenemos una comunicación directa con Él, si no desarrollamos hábitos donde lo escuchamos, entonces estamos viviendo de religión. Podemos creer que Dios existe, pero no tener comunicación con Él. Puede ser que algunos aquí saben que están casados, pero no tienen una relación con su esposa o con su esposo.
Puede ser que algunos de los que estamos aquí sabemos que somos papás, pero no tenemos relación de profundidad con nuestros hijos. Por eso todo este tema de fe tiene también que ver con hacernos responsables. Tiene que ser una fe práctica, donde escuchamos y respondemos. Escuchamos y actuamos. Y la comunicación es importante, y quiero que sepas que si tú no tienes una comunicación con Dios, no te debes ir hoy de aquí frustrado. Debes de entender que Dios te está dando una oportunidad. Dios está, si tú todavía respiras, si tú todavía tienes fuerza, si tú todavía existes, Dios te está dando una oportunidad de desarrollar una relación con Él, de tener comunión con Él. ¿Por qué? Porque solamente la confianza de esa relación va a hacer posible que nuestra relación sea significativa y personal con Dios. Que de verdad esto tenga valor y que nos podamos acercar con esa confianza. Y mucho más importante, porque si yo hago la encuesta rápido, creo que todos vamos a coincidir. ¿Quiénes aquí creemos que tenemos la certeza que Dios existe? ¿Verdad? Todos tenemos la certeza que Dios existe. Pero esa certeza no puede desarrollar en nosotros una confianza de que, como sabemos que existe y está ahí, pero no trabajamos en nuestra relación con Él. Porque como está, ¿verdad? O sea, si yo sé que Erika existe, yo sé que es mi esposa, pero no hago nada por mi relación con ella. Solo sé que está ahí, sé que va a estar para cuando la necesite, sé que si le pido un café ella me lo va a brindar porque es una mujer que sirve, no le molesta servir. Sé que está ahí, sé que existe mi esposa, pero no tengo relación con ella. Nos tenemos que hacer responsables de la relación, nos tenemos que hacer responsables de la relación matrimonial, de la relación con los hijos, de nuestra relación con Dios. No sustentarnos o pararnos en esa confianza para reemplazar una búsqueda constante. La existencia con Dios, la existencia de Dios demanda de su iglesia una búsqueda constante. Una búsqueda, por eso siento que Dios está dándonos oportunidades con todo el tema de la oración. Porque no sé si ven como que, no, primero era martes, ahora es martes y miércoles, ahora es que lunes, y que martes, y que miércoles, y que jueves, y que viernes. Y uno dice, Dios mío, entonces, ¿por qué tanto bombardeo con el tema? Porque Dios quiere pasar a una siguiente etapa contigo. Porque Dios quiere pasar a una siguiente etapa con la iglesia. Porque Dios no quiere que nos mantengamos cómodos, que nos mantengamos en un lugar de confort, sino que Dios quiere que se desarrolle con nosotros esa relación y esa búsqueda. ¿De qué estoy hablando? Yo estoy hablando de un tiempo de calidad. Les hablé de los lenguajes del amor de Dios. Bueno, yo vengo a hablarles del tiempo de calidad. ¿Cuál es el tiempo de calidad? Su vida de oración personal, su vida de oración congregacional, su hábito o su disciplina de congregarse todos los domingos, el tiempo que usted invierte en la lectura de la Biblia. Hola, ¿cómo estás? Soy la Biblia, quiero tener una relación contigo. Mucho gusto. Si realmente invertimos tiempo en leer la palabra. ¿Cuál fue el último versículo que impactó tu espíritu? ¿Cuál fue el último versículo o pasaje que ministró tu interior? ¿Cuál fue el último versículo que recibiste en el que percibes que Dios le está hablando a la iglesia? Porque la palabra es como nuestra brújula. Yo cuando empiezo a orar y cuando oro por ustedes, Dios me da versículos, Dios me muestra cosas y empiezo a orar conforme a la palabra. Entonces esa vida de oración, ese tiempo de calidad es lo que termina de definir nuestra relación con Él. Si solamente es una relación
de apariencia, que sabemos que Dios existe, o si realmente tenemos una relación con Él. Cuando enseñamos o estamos en el discipulado, tiempo de calidad también es el discipulado. El tiempo que usted invierte en que le enseñe a otra persona. Cuando abrimos los discipulados, nosotros aquí en la iglesia, eso se llena. Y a medida que van pasando las semanas, cada vez se hace más chiquito. Porque no hay perseverancia. No hay perseverancia en la vida discipular, y herramientas hay. Usted no sabe cuántos años a mí me insistieron que nos metiéramos en una escuela de teología para todos estudiar juntos. Por años me insistieron, hasta que por fin dimos con una escuela que nos daba la confianza para estudiar, y entramos a estudiar una multitud. Ahora hay un pequeño grupo. Porque para un discípulo es disciplinado, está dispuesto y también quiere sacrificar. Todo eso es tiempo de calidad. Todo eso es tiempo de calidad. Y en términos de discipulado, hay algo que siempre enseñamos aquí. Es que el ateísmo cristiano es creer que Dios existe, pero vivir como si no existiera. Existe, pero mi vida no da testimonio de su existencia. Y el impulso de lo que Dios quiere hacer con nosotros es, Dios quiere mover nuestras aguas. Dios quiere mover nuestro corazón para que podamos vivir con la fe de un justificado. Porque si decimos que nosotros hemos sido justificados por Cristo, que nuestros hogares son justos, y si nosotros decimos que vivimos por fe, pues todo este tiempo de intimidad tiene que ver con el lugar donde nosotros recibimos la fuerza para nuestro diario vivir. Por eso seguimos encontrando gente en la iglesia en angustia, en depresión, en ansiedad y en un montón de cosas que se convirtió en una industria para los psicólogos y para los escritores de libros y todo eso. Pero realmente lo que cada persona necesita para ser libre de todas estas cosas es intimidad con Dios. Es todo lo que necesitan. Pero no es que a nosotros nos gusta pagar los $100 de la terapia. Sí, paguemos la terapia para que nos digan las mismas cosas. Cuando realmente lo único que nos va a saciar es la presencia íntima con el Señor. Es lo único. Cuando estamos drenados, cuando estamos cansados, cuando no sabemos qué vamos a hacer, cuando no sabemos cómo vamos a actuar, cuando no sabemos cómo tenemos que responder, cuando sentimos la presión del mundo, los pagos, las cosas que vivimos, todo. Solo ese lugar de intimidad nos va a mantener en un lugar de paz. Los momentos de prueba, los momentos de tribulación. Y por eso la importancia de mantenernos en ese lugar de intimidad, donde el yo no se exalta, donde la autosuperación no es el camino, donde la religión no alcanza a suplir todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, sin tiempo de calidad usted no tendrá fuerza para su diario vivir. Sin oración, le decía yo a Eri esta mañana, lo que yo invierto en 3 horas o hasta 4 orando de manera personal se reemplaza por 60 minutos orando aquí con los hermanos. O sea, el esfuerzo que yo tengo que hacer para primero sacar de mi mente el montón de culebras que hay cuando me levanto, despejar mi mente de los fantasmas, de las preocupaciones, de las tribulaciones, de los dramas que cada uno de nosotros tiene. Primero me toma un montón de minutos sacar todo eso de mi cabeza. ¿Por qué? Porque no me voy a poner a orar con la culebra en la cabeza, con el drama en la cabeza. No, porque sería un religioso. Esa es la oración que haces en el carro, hermano. Que te bañas, primero desayunas y luego empiezas a orar en el carro. Esa oración es otra cosa.
Sí, el lindo cuando uno empieza, uno piensa que eso suple lo demás. Pero a medida que uno crece, hay una demanda del Señor mayor. Yo siento el Espíritu Santo de Dios que está poniendo una demanda sobre esta iglesia. Por los que hacen parte. ¿Una demanda de qué? De oración. ¿Una demanda de qué? De intimidad. ¿Una demanda de qué? De consagración. ¿Una demanda de qué? De santificación. ¿Una demanda de qué? De búsqueda. Y muchas veces me toma en serio una hora, me ha llegado a tomar una hora desocupar mi mente para poder empezar a buscar a Dios. Y también he descubierto que 3 horas de intimidad se compensan con 60 minutos aquí con los hermanos. ¿Quiénes estuvieron el viernes aquí? ¿Alguien? Hay unas manitos ahí levantadas. El viernes oramos 60 minutos exactos, pero representaron en el mundo espiritual horas, porque pudimos hacer oración eficaz, porque hay muchas formas de orar, pero aquí lo importante es orar eficazmente, porque hasta los fariseos oran, los religiosos oran, hay gente en tinieblas que ora, pero una oración eficaz que quizás fueron solamente 60 minutos, pero representaron establecer el reino de Dios en ese lugar, el reino de Dios en la vida de la gente. Y nosotros vamos a seguir orando por ustedes, porque créanme que oramos por la iglesia y oramos con nombres propios, andamos orando con nombre propio. Y eso ha sido muy hermoso, porque hemos sido tan cuidadosos en la oración que no queremos decir, ay Señor, ponemos el matrimonio de los Merlano delante de ti. Hemos sido muy cuidadosos con eso y les dije, no, vamos a empezar a poner los nombres en la mesa. Los nombres de la persona, los nombres de los hijos, los nombres, o sea, de todo lo que tenemos que orar. Y le escribí a Melvin ese viernes, le dije, no oramos ni por ti, no oramos por Verónica, no oramos por Rebeca, no oramos por los mellizos, oramos por D'Angelo. El viernes el Espíritu Santo nos llevó a orar por D'Angelo y nos centramos en el chino ahí, D'Angelo y D'Angelo y D'Angelo. Y hay que orar en el Espíritu, porque el Espíritu es el que te muestra por quién orar y cómo orar. Pero sí creo que para lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros requiere un compromiso de muchos más. Es como que si la trompeta está sonando, hacen falta refuerzos. Hace falta refuerzos de oración. Por eso tantas oportunidades. Y créame que esto no es una promoción para esta semana. O sea, esto es en realidad lo que se necesita. Necesitamos orar. Antes de entrar aquí a las 10 de la mañana, escribí a algunas personas con las que estamos orando. Los que puedan llegar media hora antes para que podamos poner este día en oración. Porque todo el peso de lo que Dios hace en un lugar tiene que ver con nuestra búsqueda de oración. Pero hasta que uno no lo empieza a vivir y no lo empieza a experimentar, uno no puede pues dar fe de eso. Pero empiece a orar, empiece a dar pequeños pasos y va a ver cómo el cielo se va a empezar a abrir y cómo usted va a ver una manifestación de la naturaleza de Dios en su propia vida y en la vida de las personas por las que usted ora. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a los que le buscan. Él sabe recompensar. Quiero decirte, este día arde. Dios existe. Y hay un acumulado de bendiciones y de recompensas que son para aquellos que le buscan. Por eso debemos buscarlo con sinceridad, actuando según el conocimiento que hemos recibido de Dios, de acuerdo a su naturaleza, y entonces cada uno de nosotros será recompensado y podemos acercarnos con un corazón transparente y sincero. La iglesia debe ser sincera y diligente en la búsqueda de Dios. Muchas veces se trata de hacer oraciones preventivas que nos preparan para lo que vamos a vivir. Y la mayoría de los cristianos traen oraciones
no preventivas, sino que traen oraciones curativas. Cuando está en medio de las situaciones donde quiere hacer una oración para ver si el problema se soluciona. Pero imagínense si nos anticipamos a las cosas malas que podemos vivir y hacer oraciones que prevengan antes de que el mal venga. Y dejar de hacer oraciones para resolver el problema de la hora, o oraciones que están centradas en nosotros, que es peor. Si nuestro tiempo de oración tiene que ver con empezar a orar por nosotros, cuando debería ser empezar a buscar a Dios, acercarnos a Dios, acercarnos a Él, tener una relación con Él. No como unos niñitos todo el tiempo, ay, que dame, ay, es que no me has dado, ay, es que no pusiste cuidado, ay, es que mira lo que me está pasando. Y estamos ahí jalándole a Dios, jalándole a Dios. Y si dejamos de buscar a Dios solamente por nuestras motivaciones. La Biblia dice, pide y se os dará. Y está bien acercarnos a Dios así, pero si podemos en algún momento quitarnos a nosotros mismos y pedirle a Dios que sea el centro de nuestras oraciones, va a haber un momento donde hay cosas que ni vamos a tener que pedir y se nos van a empezar a dar. ¿Por qué no se pone de pie a un instante? Y si puede cerrar sus ojos, desocupar su mente de lo que va a pasar los próximos minutos. Y en este ambiente corporativo de iglesia, que es donde cosas poderosas suceden, empezar a poner sus ojos y su mirada en los ojos, con ojos de fe. Empieza a ver en el Espíritu y desocupe su mente, desocupe su corazón, porque nada más importante que Él y que la presencia de su Espíritu Santo